Empezamos como todos los días, enmarcando donde estamos en el curso de inteligencia espiritual para señalar la diferencia entre espiritualidad y religión, y nos hemos puesto como imagen de referencia esta mujer pobre que no tiene especial conocimiento de inteligencia racional especialmente, y no sabemos si tiene religión o no tiene religión, pero está por encima de todo eso. Lo que ella siente es la compasión, que es el signo que hemos puesto de lo que es la inteligencia espiritual. Dentro de los temas del curso, hoy estamos en el cuarto día, de la espiritualidad a la religión, cómo se ha pasado de esa espiritualidad inicial a las diversas religiones. Recordamos el consejo de dudar de todo aquello que estamos diciendo para tener un pensamiento crítico, que es algo propio de la espiritualidad. Tener un pensamiento crítico sobre todo lo que va recibiendo. Y vamos a comenzar el tema de hoy viendo el equilibrio que conviene mantener entre espiritualidad y religión. Y comenzamos hablando de los fundadores de toda religión. Los fundadores inician un movimiento. No un movimiento, como decíamos el otro día, es algo espontáneo, es algo que va creciendo, son impulsos. No son ya cosas hechas. Tienen una espiritualidad muy intensa. Muchos de ellos de carácter místico, tienen su iluminación de alguna manera, un chispazo ahí interior que les convierte a ellos su vida y que les orienta el camino por donde van a conducir esa espiritualidad. Y un detalle muy curioso, y es que la mayoría de ellos son itinerantes. Parece que no tiene nada que ver con la espiritualidad o con la religión, pero los grandes fundadores, digamos, tienen esa característica, son itinerantes. Tenemos Buda, va recorriendo el país y demás, y hasta que él recibe la iluminación. Abraham tiene que salir de su tierra, y le llama a Dios para que salga de su tierra. Jesús era discípulo inicialmente, quiere ser discípulo del Bautista, y resulta que en cuanto que tiene esa iluminación interior en el Jordán, se dedica a recorrer las aldeas de Galilea y dice que no tiene dónde reclinar la cabeza porque no tiene un sitio fijo. Ignacio de Loyola también va peregrinando, incluso va a la peregrinación hasta Tierra Santa, quiere quedarse allí y por otros motivos ya tiene que volverse. La mayoría de ellos son itinerantes. Y en cambio, los seguidores, al principio naturalmente tienen estos fundadores un grupo que les acompaña, que va también itinerante. Pero a medida que van multiplicándose los grupos, esos grupos van siendo sedentarios. Da la impresión de que la espiritualidad tiene una cierta semejanza o facilidad para darse en el itinerante. El que está fijo, el que está sedentario, parece que echamos raíces, y una vez que echamos raíces ya es difícil que nos muevan. En cambio, estos fundadores que van itinerantes no echan raíces en ningún sitio y entonces pueden percibir el viento del espíritu, que nunca sabemos a dónde va y nos lleva donde el espíritu quiere. A los sedentarios ya el espíritu les cuesta más trabajo moverlo. Bien, como digo, estos fundadores se expresan en un lenguaje oral. No se preocupan ellos de dejar escrito muy bien asentado todo lo que tienen que hacer sus seguidores. Ellos van predicando con su ejemplo y van poniendo símbolos, parábolas, apólogos, y sus seguidores son los que los van coleccionando, los que los van escribiendo, y lo escrito está, no hay quien lo cambie. En cambio, las palabras ya se sabe que hay muchas maneras de interpretarlas. Los discípulos son sedentarios. En cuanto se pierde el grupo, ya no perdiendo el contacto directo con el fundador. Ya no pueden percibir eso que transmitimos con los ojos, con la manera de estar, sino que se van fiando de la tradición que va quedando de los primeros amigos del fundador, que es lo que les han contado. Y entonces, precisamente para salvaguardar ese espíritu del fundador, lo consignan por escrito.
las exhortaciones que había hecho el fundador, sus ejemplos y demás, se van convirtiendo en dos. No, el padre dijo tal cosa, el padre hizo tal cosa, y ya eso queda como inscrito en una lápida que no se puede cambiar. Las costumbres, los ritos que había exaltado. Y en cuanto que va habiendo muchos pequeños grupos, va siendo necesario poner un representante del grupo, una autoridad, uno que dirige el grupo. Se van creando hábitos de poder. El fundador no tenía que tener poder ninguno, le bastaba su autoridad. Nadie discutía lo más mínimo. Pero en cuanto que ya son subalternos, cuando ya son diversos grupos esparcidos en diversos sitios, ya sí hay que nombrar oficialmente una persona que es el que rige el grupo, que es el que adapta las normas. Entonces va surgiendo la estructura del poder. Dicen los sociólogos que toda sociedad pasa por tres fases. La fase del nacimiento, cuando está en estado naciente, la fase de consolidación y más tarde o más temprano van entrando en una fase de esclerosis. Aquello se va, digamos, lo que eran normas más o menos flexibles, cada vez se van haciendo más rígidas, y como va habiendo muchas comunidades, para que haya unidad, pues no se consiente que se altere ni en lo más mínimo esas normas. Entonces la sociedad se va esclerosando. Jesús fue, como digo, discípulo del Bautista, y después yo no diría que fundador, sino un renovador. Él ve que aquello hay que renovarlo desde sus cimientos. Y su misión fue liberarnos precisamente de ese exceso de esclerosis que tenía ya la religión judía. Entonces nos va quitando, él dice que viene a liberar a los cautivos y a anunciarles la buena noticia a los pobres, a los marginados. Bueno, pues Jesús, al leproso que estaba excluido de la sociedad, Jesús se acerca a él, Jesús lo toca, Jesús lo cura y lo reintegra en la sociedad. A la mujer adúltera, que había que apedrearlo, bueno, pues él tiene misericordia y la reconcilia con el grupo. Entonces él ha venido a aquellos lazos que eran opresivos y aquellos lazos que ya se habían fosilizado y que nadie podía alterar. Él viene precisamente a rajar esa enorme camisa de fuerza que nos había puesto la religión, y viene a liberarnos de ello y a volver a la espiritualidad. Por ejemplo, lo de los alimentos y los comensales. Los alimentos impuros. Bueno, Jesús dice que lo que entra por la boca no es lo que mancha es lo que sale del corazón. Y los comensales, esta era una norma. La de los alimentos podía ser en parte la norma higiénica, por aquello de que la carne se corrompía y por tanto podía producir malos efectos fisiológicos, ¿no? Pero lo de los comensales era una manera de autodefensa de la comunidad. Estaba prohibido para ellos comer con los paganos. ¿Por qué? Porque precisamente la sociedad es muy consciente de que donde hay comensalía, donde se comen juntos, se traba una amistad y se van contagiando las costumbres. Entonces, para mantenerse puros y apartados, pues dijeron, no se puede comer con los paganos. Y es curioso que eso estaba tan enraizado que a pesar de que Jesús ha comido con fariseos y ha dejado que la prostituta se le acerque y le bese los pies en un banquete, a pesar de eso, Pedro sigue con la idea de que no puede tomar alimentos impuros ni comer con los paganos. En los Hechos de los Apóstoles cuenta una visión en que Pedro, como que ve que baja del cielo un gran manto y allí había animales de los que tenía prohibido comer. Y le dice un ángel, come de esto. Y dice, no, yo no puedo comer porque esos son alimentos impuros. A pesar de que Jesús había dicho que no había alimentos impuros, tenemos las costumbres de la religión, se nos meten tan adentro que a pesar de que nos digan lo contrario, no somos capaces de sacarnos y salir fuera de esas ataduras. Y con los comensales impuros, bueno, pues sabemos que cuando fue a Antioquía empezó a comer con los paganos, pero cuando vinieron los de Jerusalén, que venían un poco a ver qué costumbres tenían allí en Antioquía, entonces Pedro se retrae. Entonces, tenemos tan metidos las obligaciones que nos ha impuesto la ley, que no tenemos la libertad de conciencia de saber, bueno, esto es contrario al espíritu que tenemos, pero se siguen practicando.
Por eso pongo para la imagen de uno de aquellos banquetes, ahí Jesús está cometiendo dos faltas. Está dejándose besar por la prostituta y está comiendo, no sé si en esta escena representa eso, pero muchas veces está comiendo con publicanos, recaudadores de impuestos, que eran considerados impuros porque estaban consiguiendo impuestos para Roma. Parafraseando a Jesús, diríamos, la religión es para el hombre y no el hombre para la religión. Por eso digo que la espiritualidad consiste para nosotros en retornar a las raíces. El título de hoy era de la espiritualidad a la religión. Eso, diríamos, es el nacimiento ordinario de las religiones. Proceden de la espiritualidad, se van concretando en religión. Pero los que ya hemos nacido dentro del paquete de la religión y hemos sentido un poco toda esa opresión, todas esas leyes que nos estaban imponiendo, tenemos que hacer el camino contrario. De la religión, salirnos de eso y volver otra vez a beber en la fuente de la espiritualidad. De la religión, o hay que volver a la espiritualidad, bien por esa opresión que estoy diciendo, o bien porque esa religión se hubiera relajado, que es el caso, por ejemplo, de Santa Teresa con la Reforma del Carmelo. Ella está viviendo una religión, pero va a las raíces porque tiene que renovar, volver al espíritu, a la espiritualidad de esa religión. Cuando se produce una especie de intoxicación por la religión, hay que volver desde la religión a la espiritualidad. Y yo aquí quiero poner un poco la experiencia de mi vuelta un poco a este intento de la espiritualidad. Aquí tengo este librito que yo, lo recogí en este libro, una serie de artículos que fui publicando. Cuando yo me jubilé y ya tenía el día para mí, no tenía toda la carga de las 8 horas diarias de trabajo, más a veces un trabajo extra para salir adelante. Entonces yo fui escribiendo artículos a medida que yo iba reflexionando sobre la religión. Yo me encontré, claro, después de 30 años que yo había dejado la teología estaba cambiando. Bueno, pues este libro recogería el proceso mío de vuelta, digamos, al espíritu desde la religión que está perdiendo. He traído ahí algunos libros por si a alguien le interesa, al módico precio de 10 euros, pero podéis saber que el que quiera se lo puede bajar gratis en internet. Poniendo en Google el título del libro, lo que creo, sobre todo si le ponéis comillas, os dirige directamente al sitio donde os lo podéis descargar. Entonces, esa es la historia. Y yo, ya cuando publiqué, digamos, ese artículo, los artículos van a lo largo de 3 o 4 años, le puse esta portada que para mí era muy significativa. Es este hombre que está atravesando un puente de tablas sobre un barranco. Entonces yo pensaba que mi situación en esos momentos era atravesar un barranco de duda. Y para eso tenía un puente que no era un puente sólido. Yo no me sentía con seguridad de lo que estaba haciendo, entonces yo sentía un poco que sí, que tenía por dónde caminar, pero no caminaba muy seguro. Y yo me imaginé, digo, bueno, esto es como un puente de tablas, en el que uno pues va con su recelo cuando tiene que atravesar todo un barranco. Y había tenido la experiencia en algún momento de tener que atravesar un puente y si no tenía mucha seguridad, agarrarme a lo que fuera de una barandilla. Hay puentes de tabla y apenas la barandilla pues es una puerta tendida de un lado a otro que no te da ninguna seguridad. Pero, sin embargo, digo, yo no soy capaz de pasar si no tengo algo donde poner la mano, aunque eso no me vaya a servir de mucho. Bueno, entonces yo me imaginaba, yo estoy pasando un poco apoyándome en mi conciencia, que serían como las tablas. Mi conciencia que me está hablando de algo de espíritu, pero como tengo la duda de si estoy dejando atrás una serie de normas, tengo que agarrarme a algo. Entonces decía, todas las explicaciones, la teología,
y demás, pues son como las barandillas de ese puente. Yo estoy caminando, diríamos, lo que me da seguridad es mi conciencia, pero no acaba de bastar. Bueno, eso es lo que he querido recoger ahí un poco en ese libro. Por eso me lo he simbolizado en ese puente de Talma. Digo que hay que establecer un equilibrio entre la espiritualidad y la religión. Fijaos, de Abraham, por ejemplo, es el padre de la espiritualidad judía. Pero después esa espiritualidad se va concretando. Y fijaos que he puesto Elías en Moisés. Parece que tendría que ser al contrario. Moisés es antes que Elías, muchísimo antes. Entonces Moisés es el que codifica la religión y después Elías es un profeta que viene a renovarla. ¿Por qué he puesto antes a Elías? Bueno, siguiendo el ejemplo de Marcos, en la ascensión, al describir Marcos la ascensión, pone que se le aparece Elías y Moisés. Parece que, aunque Moisés es el primero, para Marcos era más importante poner el espíritu de Elías, que era el que venía, diríamos, a garantizar que el ejemplo de Jesús era el que realmente mostraba el proyecto de Dios. Entonces, estos dos, los profetas y la codificación, digo, son los dos elementos en que nosotros, que estamos ya dentro de una religión, tenemos que servirnos. Y entre estos dos elementos tenemos que mantener ese equilibrio. Equilibrio entre que lo importante, la proporción de mezcla que se tiene que dar en esto, es que lo importante es la espiritualidad. Y la religión viene a ayudarle a la espiritualidad, pero no viene de ninguna manera a sofocarla. Entonces, ya decíamos el primer día, lo de que era, diríamos, un apoyo, decíamos que las gafas me vienen a apoyar porque la vista ya está cansada, la vista no da suficientemente de sí. Pero es una prótesis, es una ayuda. Decíamos también las ruedecitas que se le ponen a la bicicleta del niño que está aprendiendo. Son útiles en la medida en que perfeccionan la espiritualidad que tenemos. Y no sirven en la medida en que sofoquen o opriman la espiritualidad que tenemos. Y como un ejemplo de esto nos puede servir lo que es la educación de los hijos. En la educación de los hijos tiene que haber un equilibrio entre espontaneidad y normas. Es necesario dejarle un campo de espontaneidad para que el niño se exprese, para que sea realmente feliz siendo lo que es. Pero si no le ponemos normas, probablemente va a hacerse un caprichoso, va a hacerse un egoísta, aparte de que después, si no tiene posibilidades, se va a frustrar, va a chocar con el mundo, y si tiene posibilidades, va a ser un impositor de su propio carácter y de sus propias conveniencias sobre todos los demás. Entonces, es necesario que se le pongan normas, pero si esas normas son muy fuertes, muy estrictas, ese niño se va a hacer tímido, se va a hacer cobarde o se va a hacer falso. La espontaneidad le lleva a hacer travesura. Si tiene unas normas muy estrictas, tendrá que engañar a los padres a hacer las travesuras escondidas. De modo que si no hay un equilibrio entre flexibilidad, espontaneidad, permitirle hacer ciertas cosas aunque se equivoque, si no hay ese equilibrio, pues vamos a caer en uno de los dos extremos. Entonces creo que eso mismo es el equilibrio. Los que ya estamos dentro de una religión tenemos que tener un equilibrio entre un impulso de espiritualidad y unas pequeñas normas que nos ayuden también a controlar esos impulsos. Pero si las normas son excesivas, tenemos que volver a las raíces. Y en este sentido compararía la espiritualidad como una fuente que emana. Aquí en la imagen tenemos esa fuente espontánea que se está desbordando por todos los chorros, no tiene un cauce, no tiene un camino, va saliendo por donde encuentra un cauce. Eso sería la espiritualidad. Esa espiritualidad tiene ahora dos posibilidades. O se estanca ese agua, y se estanca o porque no consigue vencer las dificultades del terreno, o porque alguien ha querido, digamos, remansar el agua, retener el agua, y entonces le ha puesto unos diques. Pero si le pones unos diques y no deja que esa agua esté continuamente fluyendo, esa agua se pudre, esa agua se estanca, esa agua ya no sirve. Entonces la religión puede o convertirse en agua estancada o convertirse en un río que fluye. Darle un cauce a esa espiritualidad espontánea que va creciendo.
Ya no es tan desordenada como al principio, pero sigue creciendo. Si no le damos salida, entonces se estancaría. Con esto nos detenemos un poco en lo que hemos llamado en los días anteriores la estructura de las religiones. Hemos dicho que la estructura eran de estos 4 elementos: la doctrina, los preceptos, los ritos y la jerarquía. Hemos hablado mucho ya de esto, pero nos vamos a fijar en algunos datos más importantes y los demás los pasaremos un poco más rápido porque ya lo hemos visto en los días anteriores. Vamos a ver ahora la relación espiritualidad-religiones desde el lado de la religión. La doctrina de un fundador, hemos dicho, se expresa en una experiencia religiosa con su ejemplo, con símbolos. En el caso de Jesús, Jesús inició su vida pública, llamó a unos discípulos, le acompañaban, él iba enseñando con su vida y con sus parábolas. Cuando faltó Jesús, entonces los que le habían acompañado en diversos sitios, en Galilea o en Jerusalén, van transmitiéndose oralmente lo que ellos recuerdan de lo que decía Jesús. Naturalmente cada cual recuerda lo que a él le ha interesado más y lo que a él le ha servido más en su vida. No recuerda otros detalles y cada uno recuerda detalles distintos. Esas traducciones orales después se van escribiendo y de esas tradiciones escritas es de donde proceden las 2 grandes fuentes que tenemos para los evangelios, lo que llaman la fuente Q y el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, aunque es el segundo en la Biblia, pero en realidad es el primero que se escribió. Es la primera biografía de Jesús. Entonces, Marcos bebe de esas colecciones escritas que tiene y de esos recuerdos orales que le haya podido mantener. Después, Lucas y Mateo tienen lo que han cogido de ciertas tradiciones escritas y también lo que han leído en el Evangelio de Marcos. Y según eso, ellos componen su vida de Jesús. Después, en unas generaciones posteriores, surgen las consignas, surgen los conceptos. Aunque aquí hay un caso, diríamos, distinto, y es que Pablo comienza a escribir antes que Marcos. Porque las cartas de Pablo son las primeras que hay escritas en el Nuevo Testamento. Pero Pablo no parte de la vida de Jesús. Pablo parte de su conversión. Él ha sido un fariseo, ha estado persiguiendo a los cristianos, incluso asiste al apedreamiento de Esteban, pero tiene un golpe de iluminación y reconoce a Jesús como Mesías. Y entonces todo lo que él pensaba como fariseo de lo que era el Mesías lo traslada a la idea de Jesús, pero sin pasar por la vida de Jesús. Incluso llega a decir que, que el Jesús de la carne, pero a él el que le interesa es el Jesús del Espíritu, que es el Cristo resucitado. Entonces, para él, el Mesías es constituido en el momento de la resurrección. Y como el Mesías es constituido en el momento de la resurrección, él no tiene en cuenta el Jesús histórico. Después, Marco, que precisamente era compañero de Pablo, pero llega un momento en que a Marco no le convence mucho lo que está haciendo Pablo. Él quiere reivindicar precisamente esa vida de Jesús que Pablo no había, resaltado, y entonces él escribe el primer evangelio sobre la vida real de Jesús, el Jesús de la historia, que es en el que nos estamos basando. En este caso, los conceptos incluso habían comenzado antes que la biografía escrita de Jesús. Pero con respecto a los conceptos, me gusta citar este texto del Concilio Lateranense IV, porque después de que el concilio ha escrito todo un capítulo sobre Dios, al final del capítulo dice: lo que hayamos dicho de Dios, por bien dicho que esté, no contendrá tanta verdad que no tenga mayor mentira. No sé si la traducción mentira es un poco fuerte, pero mayor desacierto, mayor inconveniente. Eso es curioso que lo diga un concilio, que un concilio reconozca que lo que ha dicho tiene más de error que de acierto. Entonces, ¿para qué lo ha dicho? Bueno, porque no tiene otra manera de decirlo.
Y entonces el lenguaje no da para más. Somos conscientes de que el lenguaje dice lo que puedes decir. Es como un poeta que tiene una gran experiencia y dice, bueno, lo que yo he cantado aquí no logro expresar lo que yo he sentido, pero es que no tengo otras palabras, entonces tengo que decir las que tengo. Bueno, pues si eso lo dice el concilio, ¿cuánto más lo tendremos que decir nosotros cada vez que hablamos de Dios? Entonces, seamos muy cautos cuando estamos manejando los conceptos. El mismo concepto de Dios, el mismo concepto de vida, el mismo concepto de amor, todos esos conceptos no dicen la realidad que quieren expresar, pero no tenemos otro. Entonces tenemos que hablar con ese concepto, pero tenemos que ser muy cautos y decir, bueno, no vamos a poner esos conceptos totalmente a rajatabla e intocables. No, esos conceptos sabemos que son insuficientes, pero no tenemos otro. Dios se revela a los hombres. En este proceso de mi vuelta a las raíces, uno de los grandes, escollos que yo tenía era la idea de la revelación. Si Dios había revelado y había dicho que esto era así, pues aquello no se podía cambiar de ninguna manera. Y si yo sentía lo contrario, pues tendría yo que estar equivocado. Bueno, quizás el momento más importante en la vuelta a las raíces es comprender lo que es la revelación. Y aquí tengo que agradecer muchísimo a Torres Quiruga, que en esto me iluminó muchísimo, o los escritos de Torres Quiruga, cómo él entiende la revelación. Porque toda experiencia religiosa es una iluminación, una revelación, tanto para las religiones cósmicas que ven la revelación en los volcanes, en la tormenta, se hacen ellos una pequeña idea de Dios. En las místicas porque es una iluminación interior, pero en las proféticas es la palabra de Dios, oráculo de Yahvé, Dios dijo a Abraham. Entonces son palabras, y al tomar las palabras parece que ya las palabras son conceptos intocables. Bueno, eso es lo que nos viene a explicar el profesor Torres Quiruga. Aquí vemos que es en el momento en que Moisés sube a lo alto del Sinaí para recibir de Dios las tablas de la ley. El pueblo le había dicho, una vez Dios le había querido hablar al pueblo, y el pueblo había dicho que no nos hable Dios porque le daba miedo. Había, por lo menos la manera mítica con la que está contada, es que el pueblo se asusta un poco de la presencia de Dios. Y entonces le dice a Moisés, bueno, vete tú y tú hablas con Dios y después nos lo traducen a nosotros. Bueno, pero eso es en el judaísmo, la palabra de Dios. Pero es que en el Islam es el arcángel San Gabriel que prácticamente le está dictando a Mohamed, le está dictando cuál es el mensaje de Dios. Después sabemos que hay varias colecciones también de ese mensaje de Dios, pero uno de los califas dijo, esta es la auténtica. La revelación progresiva es la palabra mágica, diríamos, de Torres Quiruga. Torres Quiruga dice que la revelación de Dios es como la mayéutica de Sócrates. Sabéis que la madre de Sócrates era partera, y entonces Sócrates toma la idea del oficio de su madre, que dice que él, como filósofo, lo que hace es ayudar a la gente a que dé a luz la verdad que llevan dentro. Entonces él iba haciendo preguntas, iba conduciendo con las preguntas a que uno fuera respondiendo, ah, sí, eso es así, eso es así, eso es así. Y bueno, si tú estás diciendo eso es así, es porque dentro ya lo sabía. Lo único que yo estoy haciendo es facilitar que tú te des cuenta de lo que tienes dentro. Bueno, Torres Quiruga dice, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. A través de la historia, Dios nos ha puesto la verdad ahí dentro, nos ha hecho a su imagen y semejanza. O que tenemos grabada la imagen de Dios ahí dentro. Lo que pasa es que no somos capaces de leerla. Y entonces Dios en la historia, a través de la cultura que va adquiriendo cada pueblo, le va ayudando a que se dé cuenta de lo que lleva dentro. Entonces, poco a poco, a través de la revelación progresiva en la historia, nos va dando cuenta de lo que ya tenemos dentro. Si leemos algunos textos del Antiguo Testamento,
hay verdaderas barbaridades que no hay quien las repita. Que Dios le dice a Josué que extermine a los enemigos y que arroja a los niños de pecho contra los muros de la ciudad, eso no se le ocurre a nadie que lo pueda haber dicho Dios. Si yo leo eso en misa, nadie me va a decir palabra de Dios, porque nadie se va a atrever a decir que eso es palabra de Dios. Bueno, eso es la manera como la civilización de aquel momento veía lo que era defender la unidad del pueblo. Entonces, según la cultura del momento, eso es lo que ellos son capaces de ver. A medida que va progresando la cultura, vamos reconociendo más esa verdad que tenemos dentro. Por eso la revelación es progresiva. En este sentido, todas las religiones son reveladas, según la cultura con la que ha podido o entender cada pueblo. Ya decía Santo Tomás que lo que se recibe se amolda según el recipiente. Si el recipiente es estrecho y yo echo arena, pues la arena va a salir en forma de un tubo estrecho. Si el recipiente es ancho, la arena se va a esparcir de una forma más laminada. Entonces, lo que se recibe según las capacidades del que lo recibe. Dios se está revelando a sí mismo por entero, pero el Anthropithecus primero pues lo entendió como Anthropithecus, y Josué lo entendió pues como era Josué, y nosotros ahora lo entendemos como somos nosotros. Fray Marcos Rodríguez, que los seguidores de Fe Adulta pues los conoceréis muy bien, dice: Dios se revela siempre y a todos, si absolutamente a todos los hombres, en la medida en que ellos pueden entenderlo. El mismo Corán, que se atiene tanto a la letra del Corán tal y como está escrita y en árabe, llega un momento en que reconoce que la madre del libro está en Alá. O sea, la madre del libro no es este Corán escrito en árabe, sino la madre del libro está en Alá. Porque esto es una traducción, una interpretación de la madre del libro. Para ellos, lo de la madre del libro, como la madre de todas las batallas que decían, es el libro por excelencia. En este sentido, pues a mí me gustaría a imagen de lo que es la revelación, jugando con la misma palabra revelación. En las antiguas cámaras, cuando hacíamos fotografía, después llevábamos el cliché a revelar. Y revelar el cliché era que la imagen que ya estaba en el cliché se pudiera sacar de una manera que se viera la imagen perfecta. O sea, del negativo aquel pasaba al positivo de la fotografía. Pues eso es la revelación de Dios. El cliché que Dios imprimió en nosotros desde el primer momento de nuestra existencia, las palabras, la historia, los acontecimientos de la historia, la cultura, lo van revelando, lo van manifestando. Por eso esa revelación es progresiva. Y en este sentido, ¿qué son los dogmas? Que era otro de los grandes tabús que yo tenía. Bueno, ya voy, diríamos, ensanchando las ligaduras que yo tenía puestas. Pero claro, cuando llego al dogma, ahí me paraba, ahí no puedo tocar porque es dogma. Bueno, ¿qué significa un dogma? Por ejemplo, el dogma de la Asunción, que no es un dogma medieval ni siquiera de renacentista, sino es un dogma de pleno siglo XX, en 1950. ¿Con qué palabra, digamos, se definió el dogma? Pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. No han pasado, ¿cuántos? 75 años, no llegan, desde que se proclamó este dogma. La cultura científica ha progresado mucho, fue asunta en cuerpo y alma. El mismo Juan Pablo II, que no pecaba de excesivo, digamos, en materia de conceptos y de dogmas de fe, yo digo que el cielo no era un lugar, el cielo es un estado. Entonces, un cuerpo en un sitio que no existe, que no es un lugar,
El cuerpo esencialmente se define por estar en un lugar, es algo que ocupa un espacio. Entonces, ¿qué significa cuerpo y alma en el cielo? Ya la división cuerpo y alma puede ser un poco final, pero lo del cuerpo fue subido con un concepto de cielo, que es lo de arriba. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, pues el Torres Quiroga, que tenía naturalmente que decir, el resto de la revelación tenía que explicar, que bueno, el concepto de cuerpo que está tomado de la mentalidad judía, que por supuesto no hablaban de alma, ellos hablaban nada más que de cuerpo, el cuerpo era lo que le daba la identidad a la persona, porque no tenían otra manera de identificar el cuerpo. Entonces, ¿qué significa que María en cuerpo y alma esté en el cielo? Pues significa que es ella misma. Cuerpo no significa que se pueda tocar y que tenga 3 dimensiones, sino cuerpo significa que es ella misma. Entonces, quiere decir que María, no otra persona cualquiera, sino ella en cuanto tal, de alguna manera está en un estado de gloria, de Dios, de cielo, de divinización. Eso es lo que viene a significar el don. Entonces, el dogma no son las palabras entendidas filológicamente, cuerpo. Me voy al diccionario de la RAE y me dice que cuerpo es tal y tal cosa. Bueno, pues eso es lo que tiene que estar allí. No. La filología llega a un término en que solamente ha hecho apuntar hacia el significado. O sea, la inteligencia racional falla en estos casos, únicamente la inteligencia espiritual es la que nos puede iluminar estos textos. La estructura de las religiones, digamos, hemos hablado de la parte de la norma, vamos a pasar muy rápido por la parte de los preceptos, que insistimos más el otro día en ello. Bueno, de una manera rápida podemos decir que el judaísmo pues tiene 238 preceptos positivos, 365 negativos y después las interpretaciones. El Islam incluye ritos, normas jurídicas, higiénicas, de todo, pero tiene los 5 pilares de vida. El cristianismo tenemos los mandamientos, pero tenemos todo el código de derecho canónico, que luego tienen que ser más de 600 cánones los que son obligatorios. Y tenemos una división muy curiosa que no tienen tanto otras religiones, la de pecado mortal y la de pecado venial. De esto habría que hablar muchísimo, pero que son las que han hecho los mayores problemas de conciencia en muchísimos cristianos. Jesús, en cambio, es lo únicamente el contraste que quiero destacar. Primero y segundo mandamiento, que prácticamente es uno. El amor con 2 caras. El amor a Dios y el amor al prójimo. Un solo mandato, el amor. Y ya decíamos que había presentado metas, ideales a los que tender, no objetivos concretos que haya que cumplir exactamente. Creo que todas las religiones, en el fondo, después de tantos preceptos, si los exprimes solamente es uno, lo que llaman muchos la regla de oro. Trata a tus congéneres igual que quisieras ser tratado por ellos. Y con eso está dicho todo. Si realmente cumplimos eso, lo demás no son más que aplicaciones. Si tú te tienes a este principio, lo de robar, matar o lo que sea, ya está dicho. Entonces, realmente la espiritualidad es esto. Los demás, los preceptos concretos ya son las traducciones que las religiones hacen un poco porque consideran a los congregados en esa religión, digamos, como un poco de menores a los que hay que explicarles estas grandes ideas. En cuanto a los ritos son ceremonias que se repiten con toda exactitud, como símbolos de las ideas que han sido representadas en el ámbito. Son creencias fundamentales. Están dirigidos a la inteligencia emocional y espiritual. Fijaos que las creencias estaban dirigidas a la inteligencia racional. Los ritos están dirigidos a la inteligencia emocional. Por eso van acompañando las diversas etapas de la vida, los ciclos de la naturaleza, los acontecimientos sociales. Tienen, por ejemplo, la circuncisión, la boda, o sea, el niño al nacer, al casarse, al entierro, a la sepultura, al momento de la muerte. Van acompañando estos momentos de vida. Y tienen un gran valor pedagógico.
Fijaos el valor pedagógico que tiene, por ejemplo, el hacer la genuflexión cuando se entra en una iglesia delante del sagrario. Cada vez que pasa, te está inculcando la idea de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso te lo explican una vez en clase. Muy bien, está ahí en la cabeza y no le da más importancia. Si cada día que pasas por la iglesia haces eso, esa idea ya ha pasado al subconsciente, al niño que decíamos en el primer día del estado padre, el estado adulto y el estado niño. No solamente han convencido al padre y al adulto, sino que están convenciendo, están persuadiendo al niño. Entonces, todo lo que sea estos ritos tienen un enorme valor pedagógico porque es lo que realmente se inculca a la persona. De tal manera que ya pienses lo que pienses, se te queda el rito. Entonces, eso está en el subconsciente, que es la pedagogía más eficaz. Los símbolos de Jesús son signos naturales que valen para todas las culturas. Hemos dicho ya el otro día que sus dos grandes signos eran las curaciones y la comensalía. Que curar es devolver la vida, eso es de lo más obvio para cualquier cultura. Y que Jesús, curando, lo que quería era devolver la vida, y devolver la vida completa, la vida, no solamente la vida física, sino la vida del espíritu. Y que comiendo es como se hacen amistades y como se desarrolla la fraternidad, es otro símbolo de todas las culturas. Esos son los símbolos que toma Jesús, no toma más símbolos. Cuando le bajan al paralítico, le descienden la camilla por el techo porque estaba tan llena la casa que no podían entrar. Jesús le dice, perdonados te son tus pecados. Y dice, ¿qué es más fácil, decir eso o decir levántate y anda? Entonces le dice, pues levántate y anda. Entonces, con la curación física, él está simbolizando que él viene a traer la vida plena. Y con la comensalía, pues está recordando que somos fraternos, que somos hermanos. Y cuando le he comentado esto a un amigo que estaba dando este curso y que teníamos estas ideas y demás, me trajo a colación una letrilla que tengo por aquí, no sé en qué momento, pero me he acordado ahora de ella, en que decía, a ver si me acuerdo exactamente, era de un cancionero andaluz. Dice, soy un moro judío que vive entre cristianos. Ya no sé quién es mi Dios ni quiénes son mis hermanos. Creo que tiene mucha filosofía, ¿no? Que es un moro, pero que por su padre o por lo que sea se ha hecho judío y que vive en una ciudad cristiana. Entonces tiene tal confusión en la cabeza de los conceptos que les han dado que ya no sabe quién es Dios ni quiénes son sus hermanos. Son los judíos, son los cristianos, son los musulmanes. Y yo diría, por ahí tenemos que empezar. Saber quiénes son mis hermanos. Mis hermanos son todos, los judíos, los musulmanes, los cristianos, los chinos, los que sean. Todos son mis hermanos. Y entonces, ¿cuál es mi Dios? Mi Dios es el común de todos ellos, que uno le llamará Allah, que otro le llamará Jehová, que otro le llamará Yahvé o Dios. Aunque esa cancioncilla me parece muy simpática por una parte, pero con mucha filosofía, lo que decía. Con respecto a la jerarquía, por ir terminando rápidamente, en el siglo IV la Iglesia obtuvo la dignidad civil. Hasta entonces había estado perseguida. El emperador Constantino, que veía que había mucha división, unos paganos, unos cristianos que tenían una idea de Cristo, otros que tenían otra idea distinta, quiere unificar el imperio con una sola religión. Y entonces él le da a los obispos nombramientos de dignatarios del imperio. Los reúne en un concilio, le pone todos los medios a su alcance para que vayan hasta Constantinopla o hasta Nicea, donde se celebrará el concilio, y les da autoridad y dignidad civil. Y a partir de ese momento, la Iglesia, que hasta había sido perseguida, y el que estaba de dignatario en la Iglesia era el más perseguido de todos, el que era el obispo se arriesgaba más que nadie a ser condenado, pero en ese momento empieza a ser una autoridad civil.
En ese momento la jerarquía pasa de la autoridad al poder. Esto es muy posterior a Constantino, por supuesto, pero es como se ha ido metiendo la idea de jerarquía con la idea de poder y con los signos de poder. Entonces parecía que para que se reconociera la autoridad del obispo, pues tenía que llevar esa capa de cola que tenían que llevar los servidores detrás. La jerarquía asumió el poder. Últimamente el Papa Francisco, en la Navidad, cuando tuvo la felicitación a la curia, llamó las 7 grandes plagas o enfermedades que tenía la Iglesia. Y una de ellas, la 7ª enfermedad gravísima, es la rivalidad y la vanagloria. Cuando la apariencia, el color de los vestidos y las insignias de honor se convierten en el objetivo prioritario de la vida. Entonces, el Papa está haciendo reaccionar y pidiéndole a los obispos que empiecen a recortar todos estos signos de poder que no son propios de la espiritualidad que quiso inculcarnos Jesús. La autoridad se merece. A Gandhi nadie le negaba su autoridad. Entonces, ¿por qué? Porque le estaba dando un ejemplo de sobriedad y un ejemplo de lucha y de valentía oponiéndose al Imperio Británico. Entonces, nadie le niega esa autoridad. Un fanático puede llegar a matarlo porque conculca sus ideas de lo que debería ser el hinduismo. En cambio, el poder se impone. El poder tiene que acudir a la fuerza para que se mantenga unido, diríamos, su súbdito. En cambio, la autoridad, solamente con su ejemplo, con su palabra, puede mantener unida a la gente. La autoridad es servicio. Jesús rechazó el poder, pero ejerció el liderazgo con autoridad y servicio. Cuando hablaba decía, este nos está hablando con autoridad, no como nos hablan nuestros escribas y nuestros letrados. Él habla con autoridad, pero una autoridad que es servicio. Servicio de lavar los pies y servicio que llega a dar la muerte. Él podía haberle pedido al Padre que enviara 12 legiones de ángeles para que lo salvara de la muerte, pero prefiere aceptar la voluntad del Padre y entregar su vida. Como conclusión, podemos decir cómo las religiones socializan la espiritualidad. Y al socializar la espiritualidad, la van concretando. Esa espiritualidad, que esta era la regla de oro de todas las religiones, empieza a concretarse. Cuando se concreta en grupos, cada grupo se siente más a gusto porque está concretando en sus costumbres. Pero las costumbres de este grupo son distintas de las costumbres de ese grupo. Y poco a poco las costumbres empiezan a separar. En este librito hay un artículo que dice: la mística y la práctica social nos unen, la teología nos separa. En la mística están de acuerdo los místicos sufíes con los cristianos, con los alemanes, de cualquier nación y de cualquier época. En la práctica social hemos visto que hay un terremoto y las iglesias y las mezquitas todas están poniéndose al servicio de los pobres que han quedado sin casa. En cambio, en la teología no nos ponemos nunca de acuerdo y son las que nos están separando. Porque la espiritualidad nos une, las religiones nos separan. Bueno, aquí sale la letrilla que decía antes. La verdadera religión es la religión ético-profética. Esto lo he tomado, aquí hay un Días de Alegría que todos conoceréis. Decía que las religiones se dividen en 2 grandes grupos. Las dogmático-cultuales, es decir, las que están con los conceptos, con las palabras, con los dogmas, y con el culto. Esos son los grandes focos de las dogmático-cultuales. Y las religiones ético-proféticas, que son la palabra de Dios, pero la palabra que nos pone en guardia en la historia y que nos hablan de la ética con respecto a la sociedad. Es decir, que el cristianismo debería ser una religión ético-profética. Es lo que inspiró Jesús. Y después se ha ido convirtiendo cada vez más. Naturalmente no es o una cosa o la otra, sino tiene más de una cosa o más de otra. Y entonces que la religión cristiana
a medida que ha pasado la historia, ha ido volcándose más en lo dogmático y en lo cultural que en lo ético profético. También Antonio Marina tiene algún artículo en que dice que la religión, la espiritualidad de Jesús, podría haberse encauzado por lo ético o por lo dogmático. Él dice por la gnosis, por el conocimiento. Dice que la religión, en vez de derivar por lo ético, derivó o lo puso más importancia en la ortodoxia más que en la ortopraxis. En la carta del apóstol Santiago, probablemente no es el mismo apóstol, es el hermano de Jesús el que escribe esta carta. Que, por cierto, cuando durante la vida pública se quiere quitar de en medio a Jesús, porque le escandaliza que no sigue los preceptos del sábado y de toda la religión judía. Pero después de la resurrección parece que se convierte a la proclamación del Evangelio y es nombrado el principal en la iglesia de Jerusalén. Bueno, pues esa carta de un hombre que parece un poco tan conservador, pues dice cosas muy, muy, muy actuales. Religión pura y sin tacha a los ojos de Dios Padre es esta: mirar por los huérfanos y las viudas en sus apuros y no dejarse contagiar por el mundo. Porque la religión de verdad es mirar por los huérfanos y las viudas. Esa es la religión de verdad, más que la dogmática o más que la puntual de todos los simbolismos sacramentales. Y por si fuera poco, pues lo concreta con un ejemplo. Supongamos que en vuestras reuniones entra un personaje con sortija de oro y traje flamante, y entra también un pobretón con traje mugriento. Si atendéis al del traje flamante y le decís, tú siéntate aquí a mi lado, y decís al pobretón, tú quédate de pie o siéntate aquí en el suelo junto a mi estrado, ¿no habéis hecho discriminación entre vosotros? ¿Y no os convertís en jueces de raciocinio inicuos? Creo que nos está poniendo un ejemplo muy del siglo XXI de lo que se puede convertir la religión que ha abandonado un poco el aspecto profético, ético, y se ha dedicado más al aspecto dogmático, cultural. Como resumen final, Jesús puso más importancia en la confianza que en las creencias, que en la fe. En los ideales más que en los preceptos. En las curaciones y la comensalía más que en los sacramentos. En la autoridad, pero autoridad como servicio, no en el poder. Para vivir la espiritualidad de Jesús dentro de la religión, vuelta a las raíces, vuelta al Evangelio. En las charlas de Pagola, que tenéis también en la misma web de Fe Adulta, está insistiendo muchísimo en la vuelta al Evangelio. La vuelta a la experiencia personal. No basta leer el Evangelio, sino vivir el Evangelio, tratar de interiorizar el Evangelio desde la hermenéutica de los pobres. Si Jesús dijo que había venido para anunciar la buena noticia a los pobres, quien mejor va a entender esa buena noticia es para lo que Jesús ha venido. Jesús la adaptó aquello a lo que él había venido. Pues no entenderemos el Evangelio si lo vemos desde una situación acomodada. Si queremos entenderlo de verdad, tenemos que tomar la perspectiva de los pobres. Por eso hemos puesto la imagen de esta como referencia para ver la espiritualidad del Evangelio desde la pobreza. Bueno, como hoy hemos empezado tarde, lo hemos alargado mucho porque hay bastante tarde. Pero, de todas maneras, me gustaría, si hay alguna pregunta, si hay alguna objeción, algún comentario. Hombre, yo quiero hacer aquí un matiz de que yo diría que las del libro, o las proféticas, no se puede quitar su misticismo, porque no podéis, pues existe la Kabbalah, en el cristianismo existen los cristianos místicos, y en los musulmanes existen los sufíes. Lo que sí que diferencia es que, por ejemplo, el budismo y el hinduismo son religiones que creen en un ser trascendente, pero creen que es impersonal. Y en cambio, judíos, cristianos y musulmanes creemos
que a la vez es un ser personal, que tenemos un trato de un yo a un tú. Sí, la religión Sí. siempre es una mezcla. ¿No? Que la misma religión ético-profética, diríamos, simultanea lo ético con lo dogmático. La cuestión es el equilibrio. ¿Dónde se carga más el peso? O sea, ¿se carga más en el concepto, en lo dogmático, en lo cultural o en lo ético? Aunque es cuestión de más o menos. Y en nuestra propia vida tenemos que conjugar todos estos elementos. Pero, ¿dónde ponemos el peso? La espiritualidad de Jesús, diríamos, puso clarísimamente el peso en lo ético. Aunque él había venido, diríamos, a liberar a los pobres y liberarlos, diríamos, de la opresión de la pobreza, de la enfermedad, incluso de la opresión de la religión. Como es tarde, no lo pongo, tenía una pequeña presentación que pone el contraste entre espiritualidad y religión. Puede ser un poco polémica porque hace un contraste, hace prácticamente una caricatura. Entonces, es la espiritualidad pura y la religión prácticamente sin espiritualidad. Porque eso ya no es ni siquiera religión. Y entonces establece ese contraste. Es interesante, también por ese aspecto un poco polémico, no la ponemos porque ya es tarde, pero si la tenéis en el libro, sí la tenéis. La tenéis desarrollada, es una curiosidad, porque realmente al hacer una caricatura tiene todas las ventajas de la caricatura. La caricatura ya sabemos que la persona caricaturizada no es así, pero diríamos acusa, o sea, señala perfectamente los rasgos distintivos de esa persona. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy significativa. Bueno, como es tarde, si no hay ninguna cosa más, pues nos retiramos. Vale, gracias por la presencia.